¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Imprescindibles, este espacio que tenemos en Tele 13 Radio para hablar de grandes discos. Y esta vez seguimos con música chilena para hablar de los Flops. Pablo Aranzáez, comenzamos a desmenuzar una pieza clásica del rock chileno. ¿Cómo estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Los Imprescindibles. Los Flops, como tú dices, nos acompañan hoy con este disco que es el primero. Es un disco bien importante en la historia de la música chilena. Ahí está la fotografía de los 5 integrantes en este momento, en el momento en que aparece el disco. Lo digo y lo aclaro porque los Flops cambiaron harto de integrantes, ¿no? Aunque hay algunos de ellos que estuvieron ahí presentes en los momentos importantes. Esta es la contratapa, ¿no? La parte de atrás del disco de vinilo. Esta es una reedición del año 2016 a través de un sello catalán con supervisión de Gatti y de Juan Pablo Rego. Hubo una edición también el 2001, una reedición en formato de CD. Aquí está, con otra fotografía de portada, pero con el mismo dibujo atrás. Un dibujo que se atribuye a los Flops y a sus amigos. Trabajo colectivo en el diseño, por lo menos en los dibujos, porque el diseño es responsabilidad de Paula Sánchez. Pero bueno, hablemos de este disco, hablemos de la importancia de una banda que además forma parte de una trilogía de bandas fundacionales del rock en Chile. Los Jaivas, Congreso y los Flops. Como lo ha dicho el periodista chileno David Ponce en su libro Prueba de Sonido, son los hermanos mayores del rock chileno. Y este disco es importante como parte de ese trabajo y de esa obra emparentada entre estos grupos, ¿no? Pero también tiene un mérito propio, que es el primero, porque los Jaivas sacaron su disco al año siguiente, el año 71, igual que Congreso. Entonces los Flops fueron los primeros en editar un disco. Ahora, los grupos funcionaban desde mucho antes, desde la mitad de los años 60, en el caso de los Flops, desde el año 64. Es musicalmente también muy importante este disco porque tiene que ver con el momento en que sus integrantes descubren y se deciden hacer rock en castellano o rock en chileno, con códigos chilenos. Y lo que encontramos acá entonces es una cruza entre Violeta Parra y Jimi Hendrix, o entre Víctor Jara y Cream, para citar artistas que son importantes para ellos. No es azaroso lo que estoy diciendo. Menciono a Cream, por ejemplo, porque Eric Clapton era un héroe en ese momento para todos los guitarristas del mundo que se interesaban en el rock. Y acá, obviamente, pasaba lo mismo, y en los Flops estaba quizá el único guitarrista que podía tocar como Eric Clapton en Chile, Eduardo Gatti. Eduardo Gatti aprendió de otro que también tenía esa virtud o esa capacidad, Héctor Sepúlveda, del grupo Los Vidrios Quebrados, que era un grupo que hacía canciones propias, pero que cantaban en inglés. Hacían canciones en inglés que les pertenecían, ¿no? De hecho, hay un disco que ha sido reeditado que se llama Fictions, que se ha convertido también en una pieza de colección muy importante de aquellos primeros años del rock en Chile. Pero bueno, Eduardo Gatti venía de otro grupo, de los Apparition, que cantaban fundamentalmente covers, ¿no? Cantaban en inglés y hacían covers de los Rolling Stones, de los Beatles y de otras bandas. Y eran famosos porque habían hecho una versión de When the Man Loves a Woman y sonaban en la radio con ese cover, con esa versión. Y entonces los Apparition y Eduardo Gatti eran medianamente famosos, ¿no? Eran conocidos, tenían un hit. Los Flops, como yo te decía, existían desde el año 64. Tuvieron hartos cambios de integrantes, pero el inicio, los comienzos del grupo están localizados en un barrio de Santiago, en el barrio Pedro de Valdivia Norte, cuando empezaban a tocar juntos los hermanos Alejandro y Pedro Green, y el otro es Julio Villalobos. Esos digamos, vecinos, amigos, se juntaron a hacer música y empezaron el camino de los Flops, que toma su nombre. Sí, esto es muy curioso, ¿eh? Sí, que toma su nombre de Condorito. Tal cual, el clásico plop. El plop, exactamente, porque Pedro Green dijo, bueno, pongámosle los plops, ¿no? Porque plop era una expresión muy utilizada en la época a propósito del éxito que tenía la revista Condorito, y entonces se llamaban los plops inicialmente, y después ahí una de las mamás de ella dijo, no, pero cámbienselo a los blops, mejor, que suena más bonito, y además sonaba como una Más gota anglo. que caía, en fin, después le dieron otra interpretación, ¿no? Sonaba más anglo, más psicodélico. Oye, y es verdad que bautizaron al grupo minutos antes de su primera tocata, ¿no? De su primer concierto en el año 64. Fue como ya,
Blobs. Claro, había que ponerse un nombre. Claro. Sí, bueno, todo esto ocurría en esos años de esa manera, ¿no? Era todo muy así como artesanal, familiar, entre amigos, en los colegios. No había ninguna, digamos, infraestructura para todo este tipo de cosas, y los que estaban animándose en el mundo del rock lo hacían de esa manera. Y bueno, se ponían estos nombres que respondían generalmente además a ideas que pretendían imitar los nombres de los grupos internacionales, ¿no? Entonces, Blobs igual sonaba un poco así internacional y calzaba bien. Bueno, conocieron después a los hermanos Orrego, Juan Pablo Orrego y Felipe Orrego, y ahí empiezan a delinear los nombres, o sea, empiezan a delinearse o a conocerse los nombres que son fundamentales en la historia del grupo, ¿no? Los Orrego, Villalobos, Green, y que van a llegar al año 1970 con una formación bien remozada en realidad, pero con la dupla de Juan Pablo Orrego y Eduardo Gatti como eje de la composición. Eran en sus inicios estudiantes de la Alianza Francesa y del Colegio Manuel de Salas, todos de sectores acomodados, con buena situación económica, con la posibilidad de viajar al extranjero. Juan Pablo Orrego, por ejemplo, pudo ir en 1967 a Estados Unidos y ver en directo, ver a Frank Zappa tocando, ¿no? Una cuestión que muy pocos pueden decir que hicieron. Recibió ahí también algunos estímulos de el inicio del movimiento hippie, la oposición a la guerra de Vietnam, el surgimiento de los Panteras Negras. O sea, le tocó viajar en un momento increíble a los Estados Unidos a Juan Pablo Orrego, y ahí pudo absorber toda esta onda que había en el lugar, ¿no? Pero había otra cosa importante. Podían viajar y podían comprar instrumentos, y podían traer instrumentos electrónicos desde el extranjero, ¿no? Una guitarra, una batería, qué sé yo. Era un lujo que pocos músicos se podían dar en Chile en ese tiempo, y muy pocas personas en realidad podían tener. Totalmente. Déjame decir algo, Pablo. Sobre esa época ya existían, hay algunos documentos sobre instrumentos fabricados en Chile, que eran básicamente copias de la Fender, de la Gibson en el caso de las guitarras, pero que evidentemente distaban mucho en calidad técnica, cumplían de alguna manera, eran una imitación, pero no es lo mismo que lo que pudieron hacer los Blobs, que traerse guitarras de verdad de Estados Unidos con esas marcas, y de inmediato el sonido marcó una diferencia respecto al resto que estaba tocando acá con instrumentos nacionales, ¿no? Es un súper buen dato, es súper interesante ese tema, porque claro, había muchos otros que lo hacían, pero lo hacían de manera mucho más rudimentaria. Ahora, estaba surgiendo con fuerza en ese tiempo la nueva canción chilena, la música de compromiso político, y paralelamente iba corriendo esta corriente, ¿no? Que tenía diferencias profundas, pero tenía también algunos vasos comunicantes. Por ejemplo, Congreso, que es parte de esta trilogía de grupos importantes, ¿no? Actuó en el Festival de la Nueva Canción Chilena, grabó una canción basada en un texto de Pablo Neruda, Maestranzas de Noche. Los Jaivas y los Blobs alcanzaron a tocar en concentraciones durante la campaña de Allende. Entraban ahí como parte de los grupos que estaban disponibles para este tipo de actividades. Entonces se cruzaron también en la historia de esos otros grupos, de esos otros solistas que estaban en un camino súper diferente. Los Blobs obtienen finalmente su primer contrato de grabación con el sello DICAP, que es el sello del Partido Comunista, el sello que editaba a los artistas identificados con la Unidad Popular. Y los Orrego, los hermanos Orrego, tenían lazos familiares con Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, y se hicieron amigos de Víctor Jara, que se acercó él a los Blobs, atraído por su música y por la forma en que tocaban la guitarra Gatti y Villalobos, los dos guitarristas de los Blobs. Y entonces, finalmente los Blobs terminan colaborando en el disco El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara. Entonces, hay vasos que comunican la nueva canción chilena con estos hermanos mayores del rock en Chile. Víctor Jara estaba haciendo esto de contactarse con los Blobs a contrapelo de lo que opinaba su partido, ¿no? El Partido Comunista, las directrices del Partido Comunista, porque se estaba relacionando con artistas que tocaban instrumentos electrónicos, que eran imperialistas, eran hippies, no tenían vínculo político, no tenían compromiso con el proceso revolucionario. Entonces, esto en algún minuto puede haber significado una llamada de atención para el compañero Víctor Jara, ¿no? Pero él veía que los Blobs tenían un tesorito, como él decía, ¿no? Tienen un tesorito, ustedes les decía, y no se equivocaba, porque esa combinación que se plasmó en El Derecho de Vivir en Paz, en el álbum, ¿no? Donde ellos participan en un par de temas, hace imaginar que si no hubiese existido el golpe del 73, el golpe de Estado, la música chilena
pudo haber alcanzado niveles de creatividad, de identidad insospechados. Tilo González, el baterista de Congreso, lo piensa así. No es el único, por cierto, pero él lo ha dicho. Estima que toda esa energía pudo perfectamente convertir a Chile en un polo tan fuerte como Brasil en términos musicales, sumando la fuerza de la nueva canción y del rock. Ahora, en los flops, hay que decir, había otra influencia importante, la música docta, la música clásica. El aporte fundamental aquí viene de la mano de Julio Villalobos, que era, como ya te decía, el otro guitarrista y que tenía estudios académicos, ¿no?, de música clásica, estudiaba Bach, y también Eduardo Gatti, que había estudiado guitarra clásica y cuyo máximo referente es Händel, un compositor del siglo XVIII. Entonces, tú tienes ahí que mezclar a Händel con Eric Clapton, con Violeta Parra, con Pink Floyd y meter todo eso a la coctelera, ¿no?, de lo que estaba saliendo un poco en ese tiempo en este grupo. Algo pasaba también ahí con los Jaivas, ¿no?, que tenían a Claudio Parra, que es un pianista clásico, ¿no?, y cuyo principal referente era Claudio Arrau. Él lo ha contado muchas veces y se nota esa influencia en la música que hacen los Jaivas. Entonces, claro, la mezcla es bien interesante y se nota muchísimo en este primer disco de los Flops. Y se notan todas esas influencias de Pablo en este disco, lo docto, la nueva canción chilena que está en ebullición, y el rock. Hay momentos que, claro, inevitablemente recuerdan a los Beatles, a los Rolling Stones, a los Beatles de la segunda etapa, ¿no? Porque hay un momento de los Flops que ensayan en esa ya mítica casa en Avenida Osa, donde, claro, las jam sessions, esas improvisaciones hasta altas horas de la madrugada, fueron formando esta textura musical que se va notando en este primer disco. Así que, ¿qué te parece que vayamos abordando algunas de las canciones más importantes de este disco, de los Flops, comenzando con algunos clásicos? Comencemos con la más conocida de todas, que es Los Momentos. Bueno, qué canción para empezar, ¿no? Qué canción para poner en un disco debut. Una canción de Eduardo Gatti, y entonces es importante hablar a propósito de Los Momentos de Eduardo Gatti, que llega al grupo en el año 1969. Él no está en el origen de esto, ¿no? Que yo te contaba del año 64, ahí en Pedro Valdivia Norte. Él llega mucho después, se suma a la ramada de Isla Negra. La ramada de Isla Negra era un lugar que habilitaron los Flops en la casa del abuelo de los Orrego, donde ensayaban y actuaban para los veraneantes que iban a este balneario, ¿no? Empezaron a llegar después visitantes de otras playas cercanas, hasta que se hacía chico el espacio, se armaban unos carretes importantes, muy en la onda hippie de la época, y que en ocasiones se extendían también hasta la playa de Isla Negra, lo cual provocaba la molestia del mismísimo Pablo Neruda, que todos sabemos tenía su casa ahí en Isla Negra, no es un balneario muy grande. Y tenía su genio. Y Pablo Neruda no estaba para nada de acuerdo con estos carretes nocturnos de la ramada de los Flops. Entonces lo echaba a los gritos. Esto lo recuerda Eduardo Gatti, a mí me lo ha contado el propio Eduardo Gatti, dice que ellos estaban ahí y lo echaba. Váyanse hippies de mierda, les decía Pablo Neruda, así súper ya choreado, digamos, con esto que él no entendía. Él no entendía lo que estaba pasando. Los coléricos. Claro, alguna vez también recuerdan ellos que como ellos ya eran parte un poco de una movida artística donde Pablo Neruda tenía un lugar también, no solo como poeta, sino también como político. Pablo Neruda en un acto les tocó presentarlos. Él tuvo que presentar a los Flops. Y no lo hizo de muy buena gana, porque obviamente no era la música que a él más le interesaba. Entonces también siempre lo recuerdan ellos a Pablo Neruda haciéndole una presentación así con cierto desgano. Pero bueno, Eduardo Gatti llegó aquí a la Isla Negra, en realidad más interesado en una prima de los hermanos Orrego, pero bueno, también en la música. Traía instrumentos nuevos, traía guitarras que eran los modelos que usaban los Beatles, que usaban los Rolling Stones, tenía un amplificador nuevo. Entonces, bueno, para los Flops esto era muy importante. Ellos ya tenían harto tiempo tocando, pero como yo te contaba antes, Eduardo Gatti tenía un éxito en la radio, era más conocido, y para ellos era súper importante que llegara a tocar con ellos. Venía llegando además de un viaje a Europa, un viaje muy importante para él en términos personales y musicales. Se fue a Europa en un barco, se subió a un barco y partió a Inglaterra, allá se juntó con Héctor Sepúlveda, luego viajó a París, y esa experiencia europea fue muy significativa, porque no solo fue una experiencia digamos como vivencial, como persona muy, muy relevante, sino porque pudo ver a Pink Floyd, pudo ver a Procol Harum, pudo ver un montón de otros próceres del rock, y ahí aparecieron en París los primeros acordes de Los Momentos. Compuso ahí la melodía y la letra surgió en Chile, a su regreso.
Y este viaje hizo clic en Eduardo Gatti, porque él entendió aquí que había que hacer algo propio, ¿no? Que no se podía seguir haciendo covers, ni música que trataba de parecerse a la que tocaba Cream, ni tratar de tocar la guitarra como la tocaba Eric Clapton. Él dijo, nosotros tenemos que hacer algo propio, porque además ahí en Inglaterra vio que estaba lleno de grupos, lleno de artistas que hacían lo mismo. Y además salieron estos acordes de los momentos que a él le hicieron sentido, ¿no? En función a hacer algo, digamos, que tuviera una impronta más local. Entonces volvió, y él ya tenía la idea de que podía trabajar con los Blobs porque él comprendía que eran ellos los que mejor podían adaptarse a esta idea, ¿no? Así es que, bueno, se pusieron en contacto, apareció, llegó a Isla Negra y un poco empujado por la inspiración de los momentos, se pusieron a tocar. Y ahí empezaron a ensayar canciones, y ellos dicen que pasó algo bien mágico porque como que no pararon más. Pero Eduardo Gatti dejó guardadita la canción, no la mostró al tiro. La dejó guardada ahí, qué sé yo, mientras ellos tocaban, ensayaban, después volvieron a Santiago, qué sé yo, tuvieron cambio de integrantes. Pedro Green se fue a estudiar a Estados Unidos, Andrés Orrego, que es otro de los hermanos del clan, también se va del grupo. Ingresan Juan Contreras, que tocaba la flauta y los teclados, y el baterista Sergio Besart, y así se conforma entonces la formación de este primer disco. Y van un buen tiempo también a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile a ensayar, donde estaba estudiando Juan Pablo Orrego, y tocaban o ensayaban en un lugar que se conoce como el ciclotrón, donde estaba un acelerador de partículas, el ciclotrón de ahí de la facultad. Entonces se conoce también como la época del ciclotrón, ¿no? Donde ellos componían, y imagínate, todo tenía un simbolismo, todo tenía un sentido, un significado, ¿no? Cósmico. Claro, se aceleraban las partículas. Y así, después de todo este proceso, llegan a los estudios Splendid, que estaban en el centro de Santiago, ahí cerca de la catedral, y en apenas 12 horas graban este disco. Lo terminan, pero se dan cuenta que les sobraban unos minutos para completar la extensión del vinilo. Y ahí es donde aparece la canción, en los momentos. Ahí Eduardo Gatti dice, oye, mira, yo tengo una canción acá. Se las muestra, la canta, y les dice, ¿les tinca? Y bueno, y todos dicen, sí, grabémosla, nos tinca mucho. Agarraron un xilófono que estaba por ahí, que suena en esta versión original. Y estaba también la polola de Felipe Orrego, que ya a esa altura oficiaba de fotógrafo del grupo, y se llama Susana Sarue, y ella hizo los coros, ¿no? Del la. Bueno, ella es la que está ahí, y todo surge así de manera muy improvisada. Una canción literalmente de relleno, los momentos para el disco, que queda plasmada en este primer álbum. Ahora, había que hacerla calzar con el tiempo, y le pegaron un machetazo a la cinta que genera este corte abrupto que se puede escuchar en la versión original del disco. Aquí está, en este disco que tenemos acá, aparece así tal cual, también en la reedición de CD. Pero no en todas las grabaciones de los momentos aparece así. La decisión fue esa, que le pegaran un corte abrupto a la cinta, tal como hicieron los Beatles en el disco Abbey Road con la canción She's So Heavy. Sí. Si ustedes se fijan ahí, también tiene un corte muy radical. Sí. Córtala con Gillette, le dijeron. Y la canción se convirtió en un hit de los Blobs, de Gatti, es parte esencial del repertorio de la música popular chilena. Tiene este corte extrañísimo que mucha gente no entiende, dice, parte a reclamar, dije, mi copia está mala. Claro. No le pasó a poca gente, incluso con las reediciones, porque esta es una versión de la canción. Después apareció una versión nueva que grabaron en el año 79, cuando ellos se rearticularon como trío, y tuvieron el acierto de grabarla nuevamente. La grabaron completa, sin el corte, y ahí la canción se hizo popular, volvió a sonar en las radios, y la pusieron nuevamente en los oídos de los chilenos que en muchos casos no sabían quién era el compositor, pudieron saber quién era el compositor, el autor de esta canción. Así es que fue bien importante, y bueno, después Eduardo Gatti inició un par de años después una carrera solista, y Los Momentos es parte fundamental de su repertorio. Totalmente, una canción que es parte muy importante del cancionero chileno en general. Para hablar de este disco de los Blobs, dejamos hasta acá, Pablo, la transmisión para Instagram TV, pero todavía hay mucho más que desmenuzar de este disco, el disco debut de los Blobs, aquí en Los Imprescindibles.